Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Estamos finalizando la meditación del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Según este capítulo, una vez más Jesús reivindica su condición divina a través del nombre de Dios. Yo soy. Por eso dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Por tanto, Jesús se presenta como el portador del nombre divino. El yo soy, evidentemente, para los judíos tiene un énfasis en el relato de la zarza ardiente. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Así pues, en la lógica del Evangelio de Juan, se trata de una declaración explícita de la mesianidad divina de Jesús. Por tanto, Jesús se identifica con la fórmula yo soy tomada del libro del Éxodo. No olvidemos que todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan está narrado en clave de Éxodo. Entonces, que Jesús diga que Él es el pan vivo indica que Él es nuestro alimento, es decir, está diciendo que Él es necesario, fundamental para la vida de sus discípulos. Y el pan que Jesús da es su carne, es decir, su vida para que el mundo tenga vida, que baja del cielo. Naturalmente, el sentido bajar del cielo es teológico, espiritual, no espacial o físico. Es bueno recordar en este tema la audiencia general del miércoles 21 de julio de 1999 del Papa San Juan Pablo II. En sentido metafórico, el cielo se entiende como morada de Dios, que en eso se distingue de los hombres. En el marco de la revelación, sabemos que el cielo no es una abstracción ni tampoco un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva personal con Dios. Es el encuentro con el Padre que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión del Espíritu Santo. Al respecto también ha hablado el Papa Francisco. El cielo es un estado del alma en el cual nuestras expectativas más profundas serán cumplidas de manera superabundante y nuestro ser como criaturas y como hijos de Dios alcanzará la plena maduración. El paraíso, que no es un lugar, sino un estado, donde nuestras esperanzas serán verdaderamente colmadas en una nueva creación, con plenitud de ser, verdad y belleza, libre de todo mal y de la misma muerte. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Las palabras de Jesús no provocan ahora una murmuración, sino una discusión entre los mismos judíos. No entienden su lenguaje. La mención de su carne los ha desorientado. Mientras Jesús se mantuvo en la metáfora del pan, creían comprender. Podían aún interpretar que Jesús se presentaba como un maestro de sabiduría enviado por Dios. Ellos entendían muy bien el simbolismo del pan porque hacía parte de su acervo cultural religioso. Pero Jesús ha afirmado que ese pan es su misma realidad humana, no una doctrina. Ellos ya no entienden qué puede significar comer su carne. Buscan una explicación pero no la encuentran. En cambio, para los lectores del Evangelio de Juan, el significado es claro. El autor de este Evangelio está hablando desde la perspectiva de su comunidad, teniendo presente la celebración y el significado de la Eucaristía que ya se celebraba en esa época. Muy seguramente cuando se escribió este Evangelio, a finales del siglo I, ya la Eucaristía se había convertido en un rito vacío de contenido,
Por eso Juan quiere con este largo capítulo ayudarnos a darle un sentido más profundo y esencial. Significado de carne. Carne significa cosas muy distintas de lo que entendemos por ella en nuestro lenguaje actual. La palabra carne tiene para nosotros un sentido obvio de masa muscular, de comestible, y en sentido moral religioso tiene una referencia a la sexualidad, comprensión que es ajena al sentido propio del término tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El significado principal de carne no es solamente un componente, una parte del hombre, sino todo el hombre como tal. O sea, carne significa la persona en su totalidad. Bíblicamente también carne significa el ser humano en cuanto es transitorio, vulnerable, sujeto a enfermedad, miedo y muerte. Así pues, carne indica al individuo humano connotando su condición débil y caduca, cuya última consecuencia es la muerte. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Jesús lanza su segunda declaración que explica la primera. Al añadir a carne el elemento sangre, responde a la pregunta, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La separación de carne y sangre expresa la muerte. Jesús va a dar su carne muriendo. Cuando su carne y su sangre sean separadas por la violencia del odio, quedará manifiesto la vida que hay en él, el espíritu amor que como agua de vida brotará de su cuerpo entregado. Es a través de su carne y sangre donde se manifiesta y se comunica su amor. Con la autodesignación que hace Jesús, el Hijo del Hombre, está resaltando que es en cuanto hombre como puede dar su carne y su sangre. Vuelve a insistir así en su realidad humana, expresada antes por el término carne. El Hijo del Hombre, sin embargo, es la carne llena del Espíritu, con el que ha sido sellado. Este, siendo la plenitud del amor, lo lleva a entregar su carne y sangre, en las que se comunica ese mismo Espíritu, que es fuerza vital para el ser humano. Sin duda, al hablar de carne, Juan está desarrollando el significado profundo de la encarnación, uno de los temas principales de su evangelio. En consecuencia, con la afirmación comer mi carne, Juan nos está indicando que no es el ser humano el que con su esfuerzo tiene que llegar a divinizarse. Por el contrario, ha sido Dios el que se ha abajado y ha compartido su ser con el hombre, con el ser humano, asumiendo su carne para divinizarlo desde su carne. Como dijimos el domingo pasado, todo el que piensa que para acercarse a Dios tiene que alejarse de lo humano, de la carne, ha deformado a Jesús, pues el camino para acercarse a Dios es el camino que Dios hizo para acercarse al hombre, humanizarse. No hay otro camino. Por tanto, entre más conscientes nos hagamos de nuestra humanidad, entre más nos humanicemos, más se manifestará en nosotros la realidad divina, porque Dios se ha humanado. La frase de Jesús, no tenéis vida en vosotros, es decisiva. No hay realización para el discípulo si no es por la asimilación a Él, realizada por el Espíritu que de Él se recibe. Aceptar a Jesús, adherirse a Él, equivale a comer y significa asimilar su realidad humana y en consecuencia su realidad divina. El comer y el beber son símbolos increíblemente profundos de lo que tenemos que hacer con la persona de Jesús. Estamos invitados a identificarnos con Él, llamados a hacer nuestra su propia vida. Debemos masticarlo y digerirlo, apropiarnos de su sustancia. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. Jesús se presenta como nuevo y verdadero alimento que da fuerza y vida. Es comida y bebida que alimenta la verdadera vida, que no es la biológica, sino la vida de Dios en nosotros. La vida biológica cobra pleno sentido cuando se pone al servicio de la vida divina, espiritual, que ya tenemos. La vida biológica llega a su plenitud cuando trasciende,
cuando va más allá de lo puramente natural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo biológico, lo humano, no queda anulado por lo espiritual, sino potenciado y planificado. En palabras de Santo Tomás de Aquino, la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. La asimilación, la adhesión a Jesús no queda en lo externo. Él no es un modelo exterior que imitar, sino una realidad interiorizada. Por eso, esta comunión íntima cambia el mundo interior del discípulo, produce la sintonía con Jesús y hace vivir identificado con Él. Aparece por primera vez la expresión permanecer en mí, que equivale a decir permanecer en el amor. Se trata de una unión activa del discípulo con Jesús Maestro. Esto muestra que la adhesión a Jesús es siempre una adhesión de amor que establece una comunión de vida. Únicamente por la asimilación de su carne y sangre, es decir, de su persona, se establece esa comunión entre Jesús y sus discípulos. Si no hay asimilación, difícilmente haya comunión de vida con Jesús. Recuerde que el solo comer no es garantía de esa comunión o permanencia. Es necesario un proceso de asimilación. El Dios de Jesús no es un Dios que absorbe al ser humano, sino un Dios que pide ser acogido por el ser humano para unirse a Él y dilatarle la capacidad de amar. Esto hace que el ser humano, permanezca en Dios y Dios en el ser humano. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. La vida que Jesús posee procede del Padre y Él vive por el Padre, es decir, en total dedicación con el designio de Dios, dar vida al mundo. Jesús, al disponer Él mismo de la vida, la comunica a los suyos. Por eso la actitud de sus discípulos ha de ser la dedicación al mismo designio. El mismo vínculo de vida que existe entre Jesús y el Padre debe existir entre los discípulos y Jesús. El designio de Dios, del Padre, es comunicar vida a Jesús y comunicar vida a todos los seres humanos. La actitud del que se adhiere a Jesús debe ser la misma que Él tiene hacia su Padre, recibir la vida y comunicar esa misma vida a los demás. El que asimila a Jesús vive por Él, a causa de Él, gracias a Él. Entonces, a la vida recibida corresponde una vida donada. De nosotros depende hacernos como Jesús, pan partido y repartido para dejar que nos coman, dejar que otros se alimenten de nosotros, que otros se beneficien de nosotros, que otros se alimenten de nuestra vivencia con el Señor, que otros se alimenten de nuestro servicio, de nuestros conocimientos, de nuestra sabiduría, de nuestra caridad. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Existen dos panes del cielo, uno falso, el maná, y otro verdadero, la persona de Jesús. El primer pan no consiguió completar el éxodo, no llevó a los que lo comieron hasta la tierra prometida. El éxodo de Jesús, en cambio, llega a su fin. Quien come este pan vivirá para siempre. Con este pan, nuevo maná, bajado del cielo, Jesús se refiere ahora a sí mismo como el dador de vida, del Espíritu, disponible para el hombre. El que come vivirá. Es de notar que cada vez que Jesús hace alusión al comer, se refiere al individuo, no a la comunidad. El que come, en singular. Para Jesús, su comunidad no es gente ni multitudes, sino hombres adultos, donde cada uno hace su opción personal y libre y tiene su propia responsabilidad en el seguimiento y en la asimilación. La gente, las masas, no asimilan, las masas ni siquiera comulgan, solo participan de oídas. En este relato se menciona varias veces el término sangre. Bíblicamente, sangre es símbolo de vida y en cuanto derramada,
es símbolo de la muerte violenta. La sangre de Jesús junto con su carne significa su entera realidad humana como don al hombre. Del hombre se espera que asimile este don para que pueda tener vida en sí mismo. En el contexto judío, si ya era inaceptable la afirmación comer mi carne, la expresión beber mi sangre era más inaceptable todavía. Para un judío, la sola idea de beber la sangre, que para ellos era la vida, propiedad exclusiva de Dios, con prohibición absoluta de comerla, era una cosa absurda. Jesús, por su parte, les pone como condición indispensable que coman su carne y beban su sangre, es decir, que se apropien de su energía, que hagan suya su misma vida. En fin, en este relato Jesús derrumba la espiritualidad de su tiempo. En aquel tiempo el hombre debía espiritualizarse para elevarse hacia Dios, es decir, debía rechazar lo humano, que era visto como impedimento para acercarse a la divinidad. Por el contrario, Jesús presenta un Dios que se humaniza para acercarse al hombre. Por tanto, la comunicación de Dios se da a través de la humanidad, de tal manera que entre más humanos seamos, más se manifestará Dios en nosotros. Cuando Jesús habla de comer su carne, dice más exactamente devorar, para hacer referencia a una fuerte identificación, asimilación. Creer en Jesús exige una total identificación con Él. Jesús dentro de nosotros. La respuesta la ofrecen estas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Asimilando a Jesús, identificándonos con Él, se establece una comunión de vida. Esa intimidad absoluta y misteriosa es la que se produce en la Eucaristía. Y esa presencia de Jesús en los que comulgamos no termina al cabo de un cuarto de hora. Su permanencia es continua. Venimos cargando con una educación religiosa bien intencionada, pero deficiente, que hace pensar a muchos que Jesús está principalmente en el sagrario, olvidando que está dentro de nosotros tan realmente como está en el sagrario. La Eucaristía es sin duda el sacramento más importante de nuestra fe. Sin embargo, parece que se ha convertido en un ritual repetitivo. Parece que se la ha vaciado de su contenido. Y por tal razón, vemos con no poca frecuencia cómo algunos la recargan de tantas añadiduras. Algunas de estas añadiduras son realmente infantiles, otras insulsas y hasta ridículas y de mal gusto. Otros la convierten en una celebración moralista, legalista o en un encuentro para manipular las conciencias y los bolsillos. Por tanto, es necesario recuperar su sentido originario, esencial. Si al salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús, es profundamente transformadora. Jesús viene y te tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.